Mi esposo me entregó $20 como regalo de Navidad delante de toda la familia, mientras que a nuestro hijo y a mi nuera les dio cheques por miles. Solo 20. Y mi hijo, con lágrimas en los ojos, pero de risa, me remató con una frase que todavía me arde cuando la recuerdo. Pensé que ya sabía lo que era sentirse pequeña, pero esa noche entendí lo que es que te reduzcan a un billete arrugado frente a los tuyos. Y sin embargo, cuando vi el número de serie marcado en ese billete, comprendí que Héctor, mi esposo, había dejado un mensaje que solo yo podía descifrar. 3 días después llevé ese billete al banco y cuando el gerente lo vio, abrió los ojos como platos. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video. De verdad nos gusta saber hasta dónde llegan estas historias. Eso fue lo que mi esposo me dio de regalo de Navidad después de 42 años de matrimonio. Un billete arrugado, sacado del bolsillo del pantalón como quien saca una moneda para pagar el camión. Sin caja, sin papel bonito, sin tarjeta, solo ese pedazo de papel verde, doblado y tibio por el contacto de sus dedos temblorosos, extendido hacia mí. Mientras todos observaban en silencio, durante un segundo pensé que era una broma, algún chiste torpe, una pausa antes del regalo verdadero. Pero Héctor no se rió, se quedó ahí, de pie, con esa mirada cansada que yo conocía demasiado bien, esperando a que yo lo tomara, y yo lo tomé. El peso de ese gesto fue ridículo, ridículo y humillante, como si me hubieran puesto una etiqueta invisible en la frente. Del otro lado de la sala, mi hijo, Bruno, soltó una risa corta, ahogada. A su lado, mi nuera, Nadia, ni siquiera intentó ocultar la sonrisa venenosa que se le formó en los labios, perfectamente pintados. ¿20, mamá?, dijo Bruno, con esa voz que usaba cuando quería sonar gracioso. Pero en realidad estaba siendo cruel. ¿Solo eso? Y después remató, como quien disfruta el golpe. Pensé que eras importante para papá, pero creo que estaba equivocado. Nadia se cubrió la boca con la mano, fingiendo pudor, pero sus hombros temblaban de tanto reír. Sus uñas recién hechas, carísimas, brillaban bajo la luz de las velas navideñas que yo misma había colocado en la mesa horas antes. «Ay, Bruno, ya», dijo ella sin una gota de convicción, todavía riéndose. «No seas malo con tu mamá», pero lo estaba disfrutando. Cada segundo, yo miré el cheque que Bruno sostenía en la mano y sentí el aire cambiar de temperatura. Un cheque por miles, firmado por mi marido esa misma mañana. Miré el sobre grueso que Nadia acababa de abrir, lleno de más dinero, destinado a la remodelación de su casa en las Lomas. Esa casa que Héctor llevaba meses pagando en silencio, como si fuera obligación. Y luego volví a mirar el billete de $20 en mi mano. Sentí el calor subir por mi cuello, una oleada pesada, esa sensación vieja de humillación pública que no experimentaba desde la infancia, cuando uno se da cuenta de que lo están mirando para ver si va a llorar. Alrededor de la mesa, el resto de la familia, primos, sobrinos, la hermana de Héctor, fingía no prestar atención. Pero yo podía sentir las miradas furtivas, las sonrisas contenidas, la lástima mal disimulada. «Héctor», dije en voz baja, obligándome a mantener la voz firme. «¿Qué es esto?» Mi esposo me miró con esos ojos que un día me enamoraron, pero que ahora estaban opacos, distantes. Llevaba casi un año enfermo. Cáncer de páncreas, etapa 4. Los médicos le habían dado 6 meses, pero Héctor era terco. Ya habían pasado 14, y él seguía ahí, cada día más débil, más delgado, más ausente. Como si la enfermedad le estuviera robando no solo el cuerpo, sino también la presencia. «Es tu regalo», dijo simplemente, como si fuera lo más normal del mundo. Pero entonces su hermana, Rosa, me interrumpió con ese tono que no admitía discusión. «Acéptalo». «Es el regalo, ya». Bruno soltó otra carcajada, más fuerte. «Papá realmente te puso en tu lugar, mamá. 42 años de matrimonio y vales exactamente $20. Esto es buenísimo». Nadia se inclinó para susurrarle algo al oído a Bruno y los dos estallaron en risas. Yo alcancé a captar fragmentos. Palabras sueltas que me cortaban igual. Tacaño, ridículo, pobre. Todo dicho con ese tono de falsa compasión que vuelve el veneno más refinado. Me quedé ahí de pie, sosteniendo aquel billete, sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en toda mi vida. Había pasado 42 años al lado de este hombre, 42 años cuidando su casa,
criando a nuestro hijo, sosteniendo su carrera. Había abandonado mi empleo como maestra cuando Bruno nació, porque Héctor insistió en que una madre debía quedarse en casa. Renuncié a mis planes de hacer una maestría, a la idea de viajar, a la posibilidad de tener mi propia independencia financiera. Y ahora, frente a toda la familia, él me reducía a esto: 20 miserables dólares. Sentí las lágrimas quemarme los ojos, pero me negué. No iba a darles ese gusto. No iba a dejar que me vieran quebrarme. Gracias, logré decir, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Es muy generoso, Héctor asintió, como si yo hubiera pronunciado exactamente lo que él quería escuchar. Luego se giró lentamente y volvió a su sillón en el rincón de la sala, moviéndose con esa fragilidad dolorosa que la enfermedad le había impuesto. Nadie lo ayudó. Nadie se ofreció a sostenerle el brazo. Nadie se aseguró de que no tropezara. Estaban demasiado ocupados, divirtiéndose con mi humillación. Guardé el billete en el bolsillo de mi vestido y me forcé a sonreír. ¿Alguien quiere más pastel?, pregunté como si no hubiera pasado nada. La cena de Navidad siguió. Las conversaciones regresaron, el vino corrió. Las risas resonaron por esa casa que yo había decorado con tanto cuidado. Pero yo apenas podía concentrarme. Mi mente volvía, una y otra vez, a ese billete en el bolsillo, a la humillación pública, a la mirada indiferente de Héctor cuando me entregó aquel insulto disfrazado de regalo. Más tarde, cuando todos se fueron y la casa quedó por fin en silencio, subí a la habitación. Héctor ya dormía. Su respiración era irregular, trabajosa, y su cuerpo frágil se hundía en el colchón, como si ya no tuviera fuerzas para mantenerse en el mundo. Me senté en el borde de la cama y saqué el billete del bolsillo. Lo miré bajo la luz de la lámpara, girándolo entre mis dedos. Andrew Jackson me devolvía su expresión severa, sin darme ninguna explicación por la crueldad de mi marido. Y entonces lo vi. El número de serie estaba circulado, no solo circulado, marcado varias veces con pluma roja, con una tinta espesa, deliberada, imposible de no notar, si de verdad mirabas. 8 dígitos y 2 letras delineados en carmesí como un código. Mi corazón se aceleró. Héctor había sido contador por más de 40 años antes de jubilarse. Los números eran su idioma, su forma de entender el mundo, su manera de hablar cuando no podía o no quería decir las cosas de frente. Cuando nos conocimos, yo estaba terminando pedagogía en la UNAM y batallaba con una materia obligatoria de matemáticas financieras. Héctor se ofreció a ayudarme, y en esas tardes largas de estudio me mostró algo que nunca olvidé, que los números también podían contar historias. Si sabías leerlos. Los números nunca mienten, solía decir. La gente miente, las instituciones mienten. Pero los números, cuando se leen bien, siempre dicen la verdad. Me quedé mirando ese número de serie circulado. Y algo dentro de mí hizo clic. Héctor me estaba diciendo algo. La pregunta era ¿qué? No dormí esa noche. Me quedé acostada al lado de él, escuchando su respiración difícil, girando el billete entre mis dedos una y otra vez. El número de serie se me quedó grabado. Ahora 6846. Don 93 y 1B. 8 dígitos, 2 letras. Cuidadosamente marcados en tinta roja que ya empezaba a desvanecerse en los bordes. Pensé en despertarlo, en preguntarle directamente qué significaba. Pero estaba tan frágil últimamente, tan cansado. Y una parte de mí, la parte que seguía herida por esa humillación, no quería darle la satisfacción de verme confundida, buscando significado donde tal vez no había nada. Quizá eso era lo que él quería, dejarme en la duda, hacerme sufrir un poco más, pero no. Yo conocía a Héctor demasiado bien. 42 años de matrimonio me enseñaron a leer sus silencios, sus rarezas, su manera indirecta de comunicar lo importante. Él no hacía nada sin razón, y menos si involucraba números. Cuando el sol salió, yo ya había tomado una decisión. Bajé las escaleras en silencio. Preparé café y esperé a escuchar a Héctor moverse allá arriba. La enfermera llegaría en 1 hora para ayudarlo con el baño y las medicinas. Yo tenía tiempo. Me vestí rápido, tomé mi bolsa, guardé el billete de 20 dólares y salí de la casa antes de que Héctor pudiera preguntarme a dónde iba. El Banco Nacional de México quedaba a 10 minutos en auto. Era el mismo banco donde Héctor mantenía nuestras cuentas desde hacía décadas. El mismo donde había trabajado como consultor financiero antes de abrir su propio
Despacho contable. Yo conocía a algunos empleados de Vista, pero nunca me había encargado de nada. Los asuntos bancarios siempre fueron cosa de él. Otra zona de mi vida controlada. Otra parte donde yo había sido dependiente. Me estacioné y me quedé un momento dentro del auto, mirando el edificio de cantera. El corazón me latía rápido. Me sentía ridícula. Una mujer de 65 años, persiguiendo teorías basadas en un número de serie, marcado en un billete. Pero algo en mí insistía. Una intuición vieja, profunda, en la que había aprendido a confiar. Entré al banco. Adentro todo era igual a como lo recordaba. Piso de mármol, vitrales altos. Ese aire de tradición y respetabilidad de décadas sirviendo a la misma comunidad. Había pocos clientes esa mañana de diciembre. Me acerqué al mostrador de atención, donde una joven empleada me saludó con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» Dudé. ¿Cómo explicar lo que buscaba si ni yo misma sabía exactamente qué era? «Necesito hablar con el gerente», dije al fin. «Es sobre una cuenta, o tal vez una caja de seguridad. No estoy segura». La empleada parpadeó confundida. «¿Tiene el número de cuenta, señora?» Saqué el billete de mi bolsa y se lo mostré, señalando el número de serie circulado. «Solo tengo esto. Mi esposo me lo dio, y creo que significa algo». Él marcó este número. La chica miró el billete. Luego me miró a mí, con una expresión que mezclaba confusión y algo parecido a preocupación. Probablemente pensó que yo era una señora mayor perdiendo la cordura. «Déjeme llamar al señor Serrano», dijo con suavidad, como se le habla a alguien frágil. «Es nuestro gerente. Tal vez pueda ayudarla». Desapareció hacia el fondo, dejándome allí de pie, sosteniendo aquel billete, sintiéndome cada vez más tonta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Persiguiendo fantasmas? ¿Buscando mensajes secretos en gestos crueles? Pero entonces recordé la risa de Bruno, la sonrisa de Nadia, la frialdad de Héctor cuando me entregó aquel insulto como regalo. Si había un mensaje ahí, yo necesitaba saberlo. Un hombre de mediana edad apareció vestido con un traje gris impecable. Era alto, con cabello entrecano, y ese aire de autoridad, tranquila que da la costumbre de tratar con dinero y con personas. «Doña Magdalena», dijo, extendiendo la mano. «Soy Sergio Serrano, gerente de esta sucursal. Me dijeron que necesita ayuda». Le estreché la mano. «Mi esposo es Héctor Lara. Tiene cuentas aquí desde hace muchos años». El rostro de Serrano cambió con reconocimiento. «¡Claro! El licenciado Lara. ¿Cómo está?» Supe que andaba con problemas de salud. No muy bien, admití. Tiene cáncer, avanzado. «Lo siento mucho», dijo, y sonó genuinamente afectado. «Héctor es un buen hombre. Trabajamos juntos en proyectos a lo largo de los años, de los contadores más meticulosos que he conocido». Yo asentí sin confiar en mi voz. Entonces saqué el billete y le mostré el número de serie marcado. «Me dio esto de regalo de Navidad. Solo esto, $20. Y circuló este número en rojo. Mi esposo es metódico, intencional, nunca hace algo sin razón. Pensé que tal vez esto...» Tragué saliva. «Tal vez fuera una cuenta, una caja de seguridad o...» Mi voz se quebró. De pronto sonó tan absurdo en voz alta. Pero Serrano no se rió, no me despachó. Tomó el billete con cuidado, como si fuera algo delicado, y examinó el número de serie de cerca. Y entonces, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron un poco. El color se le fue del rostro. Sus manos comenzaron a temblar, apenas. «Dios mío», susurró. Mi corazón se disparó. «¿Qué? ¿Qué es?» Serrano levantó la mirada hacia mí, y había algo en sus ojos que yo no supe nombrar al principio. Shock, sí, pero también respeto, y algo parecido a admiración. «Doña Magdalena», dijo con la voz ronca. «¿Podría acompañarme, por favor? Necesitamos ir a la bóveda». Mi garganta se cerró. «¿Entonces? ¿Es una caja de seguridad?» Él asintió, todavía mirando ese billete, como si fuera la cosa más extraordinaria que hubiera visto. «Sí, es una caja de seguridad. Y si este número significa lo que creo que significa...» Se detuvo, negando con la cabeza como si no pudiera creerlo. «Usted necesita ver esto personalmente». Me condujo por una puerta que se abría con tarjeta de seguridad. Luego por un pasillo que yo nunca había visto. El aire ahí era más frío, más estéril. Nuestros pasos resonaban en el piso de cerámica blanca. Bajamos una escalera hacia el sótano. Las luces fluorescentes zumbaban bajito y el olor a metal y concreto
Se me metió en los pulmones. Se detuvo frente a una puerta pesada de acero, tecleó un código largo, y la puerta se abrió con un clic mecánico. La bóveda era más pequeña de lo que yo imaginaba, pero más impresionante. Las paredes estaban cubiertas de cajas metálicas de todos los tamaños, numeradas, cerradas con llave. Serrano me guió hasta el fondo, donde estaban las cajas más grandes. Se detuvo frente a una específica. Número C847-9361B. Se giró hacia mí. Esta caja fue abierta por su esposo en 1982, dijo, y su voz todavía cargaba esa mezcla extraña de asombro y reverencia. Hace 43 años, él pagó por adelantado 50 años de renta. En efectivo, sentí que las piernas me temblaban. 43 años. 4 años después de que nos casamos. 1 año después de que nació Bruno. El contrato especifica que la caja solo puede ser accedida por quien proporcione la combinación correcta, continuó, mirando el billete. Y esa combinación es... Hizo una pausa, como si aún estuviera procesando la información. El número de serie de un billete específico. Este billete, mi mente peleaba por entenderlo. ¿43 años? Repetí. Él guardó esto. 43 años. Sí, y hay más. Abrió una carpeta que había traído consigo. El contrato también estipula que, en caso de muerte o incapacidad del licenciado Lara, el contenido de esta caja se convierte en propiedad exclusiva de quien presente la combinación correcta, sin división de herencia, sin reclamos de familia. Solo la persona con el billete. El piso pareció moverse bajo mis pies. ¿Usted está diciendo que...? Serrano me miró con seriedad. Estoy diciendo que todo lo que está dentro de esta caja es legalmente suyo. Doña Magdalena, solo suyo. Su esposo estructuró esto hace más de 4 décadas para garantizar que nadie más pudiera acceder. Usó su llave maestra y el billete, o mejor dicho, el número de serie para destrabar la caja. El proceso tomó unos minutos. Códigos tecleados. Llaves giradas, pasos en secuencia precisa. Voy a darle privacidad, dijo él, retrocediendo hacia la puerta. Tómese el tiempo que necesite. Cuando termine, presione el botón rojo al lado de la puerta y yo volveré. Salió. La puerta se cerró detrás de él con un sonido final. Y me quedé sola, con lo que fuera que Héctor había escondido por 43 años. Mis manos temblaban cuando toqué la tapa. Por un momento absurdo, tuve miedo. Miedo de abrirla. Miedo de encontrar otro insulto cuidadosamente planeado. Pero respiré hondo. Y la abrí. Lo que vi me dejó sin aire. Documentos, pilas y pilas de documentos organizados en carpetas etiquetadas, acciones, títulos, certificados de propiedad, cada carpeta marcada con fechas, valores, anotaciones en la letra meticulosa de Héctor. Tomé la primera, inversiones 1982-1990. Dentro había certificados de acciones de empresas que yo reconocí. Algunas seguían existiendo, otras habían sido compradas o fusionadas con los años. Apple, Microsoft, Walmart, Johnson & Johnson. Acciones adquiridas cuando esas empresas eran relativamente pequeñas, cuando nadie imaginaba lo que valdrían décadas después. Abrí otra carpeta. Propiedades. Escrituras de terrenos en ciudades mexicanas. 3 en Querétaro, 2 en Nuevo León, 1 en Tulum. Notas explicando cuándo los compró, cuánto costaron, proyecciones de plusvalía. Otra carpeta. Bonos del tesoro. Certificados amarillentos por el tiempo, algunos con más de 30 años acumulando interés compuesto. Década tras década, seguía abriendo carpetas. Mi cerebro de maestra, aunque llevaba tantos años lejos del aula, intentaba procesar, calcular, comprender la magnitud. Había una hoja de cálculo impresa, actualizada a mano a lo largo de los años con la letra de Héctor. La última entrada era de hacía 3 meses. Poco después de que su diagnóstico empeorara, leí los números una vez, luego otra, convencida de que había entendido mal. Valor total estimado de los activos, 12.4 millones. 12.400.000. Me recosté en la silla. Incapaz de respirar bien, mi esposo, el mismo que me obligó a dejar de trabajar, que nunca me dejó tocar las cuentas, que me daba una mensualidad como si yo fuera una niña. Había escondido una fortuna en activos que yo jamás supe que existían. Y lo había estructurado para que fuera mío, solo mío.
Mis manos temblaban tanto que casi tiré la siguiente carpeta, pero necesitaba seguir. En el fondo de la caja encontré un sobre grueso, blanco, con mi nombre escrito al frente en esa caligrafía que yo conocía de memoria, después de décadas viéndola en listas de compras, tarjetas, notas sobre el refrigerador. Magdalena. Abrí el sobre con dedos que no dejaban de temblar. Dentro había una carta, varias páginas escritas a mano, fechadas hacía 2 meses. Me senté y empecé a leer, y con cada línea sentí que mi mundo se reacomodaba de formas que no sabía que eran posibles. Hubo un momento en que tuve que detenerme. Las lágrimas me caían sin permiso, silenciosas. 42 años. 42. Yo había creído que Héctor me controlaba porque no me valoraba, porque me veía inferior, porque me consideraba menos capaz, menos importante. Nunca se me había ocurrido que lo hacía. Por miedo de perderme. Eso no lo disculpaba. No borraba décadas de sentirme disminuida, de pedir permiso para comprarme algo, de que me trataran como si yo no tuviera cerebro propio. Pero lo explicaba, y de alguna manera, eso importaba. Seguí leyendo. La letra de Héctor se veía más temblorosa hacia el final, como si escribir le costara trabajo. La carta continuaba por páginas, detallando dónde había guardado documentación adicional, nombres de abogados que podían ayudar, instrucciones sobre cómo transferir y administrar los activos. Pero fue el final lo que me quebró del todo. Lloré ahí, dentro de esa bóveda. Un tiempo que no sé medir. Lloré por 42 años, sintiéndome invisible. Lloré por los sueños que abandoné. Lloré por el matrimonio que pudo haber sido. Si Héctor hubiera encontrado el valor de decir esas palabras cuando aún había tiempo para construir algo distinto. Pero también lloré de alivio, porque al fin entendía. Héctor no me dio $20 porque yo no valiera nada. Me los dio porque sabía que yo era la única persona capaz de descifrar el mensaje. La única que de verdad lo conocía. La única que entendía cómo funcionaba su mente. Él me dio una llave. Y detrás de esa cerradura estaba todo lo que debió haberme dado durante nuestra vida. Juntos. Respeto, reconocimiento y la libertad de elegir. Cuando por fin logré recomponerme, presioné el botón rojo. Serrano apareció casi de inmediato, como si hubiera estado esperando al otro lado. «Doña Magdalena», dijo con suavidad, «¿está usted bien?» Asentí limpiándome las lágrimas. «Voy a necesitar ayuda», dije, y mi voz salió ronca. «Para transferir estos activos, abrir nuevas cuentas, estructurar todo. Claro, tenemos consultores que pueden acompañarla en cada etapa». Dudó. «¿Puedo preguntar?» ¿Su esposo dejó alguna explicación? Apreté la carta contra mi pecho. La dejó. Y ahora entiendo. Serrano asintió, como si comprendiera exactamente lo que yo quería decir. Héctor Lara era de los hombres más meticulosos que he conocido. Todo lo que hacía tenía un propósito. Estoy seguro de que esto no es la excepción. Pasé las siguientes 3 horas en el banco reunida con Serrano y 2 consultores financieros. Me explicaron cada activo, cada inversión, cada propiedad. Me ayudaron a entender el valor real de lo que Héctor había acumulado y cómo administrarlo. Descubrí que las propiedades en Querétaro valían ahora 4 veces lo que él pagó, que las acciones de Apple compradas en 1985 se habían multiplicado cientos de veces con los desdoblamientos de décadas, que los bonos del Tesoro habían acumulado intereses compuestos suficientes para valer millones por sí solos. Héctor no solo guardó dinero, construyó un imperio silencioso, inversión por inversión, durante más de 4 décadas. Y ahora era mío. ¿Vamos a necesitar algunas? Semanas para transferir todo a cuentas. A su nombre, explicó Serrano. Hay documentación que llenar, impuestos que considerar, estructuras legales que establecer. Pero puedo garantizarle absoluta discreción. Discreción. Esa palabra me acompañó mientras manejaba de regreso a casa esa tarde. Nadie lo sabía. Bruno no lo sabía. Nadie no lo sabía. Toda la familia creía que yo había recibido solo $20, mientras ellos se quedaron con miles. Y algo dentro de mí decidió que así debía quedarse. Por ahora, llegué a casa y encontré a Héctor despierto, sentado en su sillón mirando por la ventana. La enfermera ya se había ido, dejándolo solo con sus pensamientos. Él giró la cabeza cuando me escuchó entrar, y nuestros ojos se encontraron. Durante un largo instante ninguno habló. Entonces saqué el billete de mi bolsa,
Encontré la caja, dije. Algo atravesó el rostro de Héctor. ¿Alivio? ¿Miedo? ¿Ambos? Leí tu carta, continué. Y mi voz estaba más firme. Él asintió esperando. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué esperar hasta estar muriendo? ¿Por qué no darme esa libertad cuando todavía teníamos tiempo? Héctor cerró los ojos. Cuando habló, su voz salió ronca, cansada. Porque soy un cobarde. Siempre lo fui. Tenía miedo de que si sabías que tenías dinero propio, me dejarías. ¿Y egoístamente? Yo te necesitaba. Sentí un nudo en el pecho. Siempre me tuviste, Héctor. Me quedé, incluso cuando me controlabas, incluso cuando me hacías sentir pequeña. Lo sé, dijo él, y cuando abrió los ojos vi lágrimas. Y eso me hace aún peor. Tú te quedaste porque me amabas. Y yo te pagué haciéndote sentir sin valor. No hay excusa para eso, Magdalena. Ninguna. Me senté frente a él. No la hay. Me robaste 42 años de independencia. 42 años de sentir que yo valía algo más que cocinar, limpiar y cuidar. Él asintió sin defenderse. Y entonces, sin haberlo planeado, sentí que las palabras salían solas. Pero también me diste algo ahora. Algo que nunca pedí, pero que siempre necesité. Libertad, susurró él. Libertad, repetí. Y tiempo para usarla. Héctor extendió su mano temblorosa. Yo dudé. Y luego se la tomé. Sus dedos estaban fríos. La piel, fina como papel. No sé cuánto tiempo me queda, dijo. Los médicos dicen semanas, tal vez meses. Pero quiero que sepas que, aunque yo nunca supe demostrarlo bien, siempre te amé. Siempre. Apreté su mano. Lo sé. A tu manera torcida y rota. Lo sé, nos quedamos así un buen rato. Dos personas que pasaron una vida juntas sin conocerse del todo, encontrando al final una forma de honestidad. Bruno se va a poner furioso cuando lo descubra, murmuró Héctor. Por primera vez sonreí. Una sonrisa triste, pero real. Lo sé, pero ese será problema de él, no mío. No le conté a nadie sobre la caja. En las semanas siguientes, mientras Serrano y su equipo trabajaban discretamente, transfiriendo activos y estableciendo cuentas a mi nombre, yo seguí viviendo como siempre. Cocinaba, cuidaba a Héctor, limpiaba la casa, pero todo era distinto. Porque ahora era elección. Yo sabía que podía irme. Podía contratar enfermeras de tiempo completo. Podía comprar una casa propia. Podía viajar. Podía hacer lo que quisiera. Y aún así, elegí quedarme. No por obligación, no por miedo, no por falta de opciones. Elegí quedarme porque, a pesar de todo, a pesar de 4 décadas de sentirme disminuida y controlada, aún había amor ahí, roto, imperfecto, pero real. Héctor empeoró rápido después de Navidad. El cáncer avanzaba sin piedad, robándole fuerza día tras día. Dormía casi todo el tiempo y cuando despertaba, a veces estaba confundido, como perdido entre pasado y presente. Pero había momentos de claridad, momentos en que me apretaba la mano y susurraba disculpas que debieron haber llegado décadas atrás. Momentos en que me miraba con una ternura que nunca supo expresar cuando estaba sano. Magdalena, me dijo una mañana, con la voz casi inaudible. Prométeme algo. ¿Qué? Cuando yo me vaya, no dejes que Bruno te convenza de darle lo que es tuyo. Va a intentarlo. Va a llorar. Va a decir que necesita, que es familia, que está seguro de que yo querría que él se quedara con una parte. Asentí despacio. Lo sé, Héctor tragó saliva, pero él no lo merece. No te merece a ti. Nunca te mereció. Tosió. Su cuerpo frágil tembló con el esfuerzo. Promete que vas a pensar en ti primero. Solo esta vez, Magdalena. Ponte en primer lugar. Apreté su mano. Lo prometo. Murió 3 semanas después. En una mañana tranquila de enero, yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano, cuando su respiración simplemente se detuvo. La enfermera le tomó el pulso, confirmó lo que ya sabíamos, y me dejó sola con él unos minutos. Miré el rostro de Héctor, en paz, de una forma que nunca estuvo en vida. 42 años. 42 años de matrimonio complicado. Amor imperfecto, errores de los dos lados. Pero al final él había intentado arreglarlo. A su manera torcida. Había intentado darme lo que siempre debió haber sido mío. Gracias, le susurré, por el regalo de verdad. No por los 20, sino por la libertad que significaban. Llamé a Bruno.
Llegó una hora después con Nadia, ambos vestidos de negro, como si ya estuvieran listos para el papel. «Mamá», dijo Bruno abrazándome de forma mecánica, «lo siento mucho. Yo sé cuánto significaba papá para ti». Nadia murmuró condolencias apropiadas, pero sus ojos ya recorrían la casa, calculando valores, dividiendo mentalmente lo que creía que le tocaría. El funeral fue 3 días después. Una ceremonia modesta como Héctor habría querido. La iglesia estaba llena, colegas, clientes antiguos, conocidos de la comunidad. Yo vi a Bruno moverse durante el velorio, estrechando manos, recibiendo pésames, interpretando el papel del hijo devoto con una perfección ensayada. Nadia se quedó a mi lado, sujetándome el brazo de forma posesiva, como si me sostuviera. Cuando en realidad se aseguraba de que yo no saliera de su vista. «Debe ser tan difícil para ti». «Magdalena», dijo con falsa compasión, «no te preocupes por nada. Bruno y yo nos vamos a encargar de todo. Las cuentas, la casa, los asuntos financieros. Tú no tienes que preocuparte por nada». Yo sonreí con educación. Y no dije nada. Una semana después del funeral, Bruno pidió reunirnos con el abogado de Héctor para la lectura del testamento. Nos encontramos en la misma oficina donde mi esposo había tenido su despacho por tantos años. El abogado, el licenciado Alonso Vega, que había trabajado con Héctor durante décadas, nos saludó con seriedad. «Gracias por venir», dijo, señalándonos las sillas. «Voy a leer el testamento del señor Lara, conforme él lo solicitó». Me senté a un lado del escritorio. Bruno y Nadia se colocaron del otro lado, prácticamente vibrando de anticipación. Alonso abrió una carpeta y comenzó. El testamento era sorprendentemente simple. La casa y todo su contenido para mí. Los autos también para mí. Las cuentas bancarias conjuntas, que contenían aproximadamente 50.000, divididas en partes iguales entre Bruno y yo. 125.000, murmuró Bruno, y no pudo ocultar la decepción. ¿Solo eso? Alonso Vega lo miró por encima de los lentes. Su padre vivió modestamente. «Joven Bruno, estos son todos los activos declarados en su patrimonio. ¿Y el despacho? ¿Los clientes? ¿Las cuentas de inversión?» Nadia se inclinó hacia el frente. Él fue contador 40 años. Debe tener mucho más guardado. Si existen otros activos además de los declarados aquí, yo no tengo conocimiento, respondió Alonso calmado. Este es el testamento completo. Conforme fue dictado por el señor Lara y atestiguado adecuadamente. Bruno se giró hacia mí. «Mamá, ¿tú sabes de alguna otra cuenta? ¿Alguna inversión que papá no le contó al abogado?» Yo miré a mi hijo, al hombre que se rió de mí la noche de Navidad, al hombre que me trató toda la vida como un mueble, como alguien que existía para servir. «No que yo sepa», respondí, y era verdad en su forma más precisa, porque técnicamente yo no sabía de ninguna cuenta de Héctor. Yo sabía de mis cuentas, de mi nombre, de mi propiedad, ahora que todo lo de la caja había sido transferido a mí. Los meses siguientes fueron reveladores de maneras que no esperaba. Con Serrano y su equipo manejando todo discretamente, yo seguí viviendo en la misma casa, conduciendo el mismo auto, usando la misma ropa. Por fuera, nada parecía haber cambiado, pero adentro, todo. Despertaba cada mañana con una certeza nueva. Yo tenía opciones. Podía vender la casa y comprar algo más pequeño, o más grande, o irme a cualquier lugar del mundo. Podía viajar a todos los países que siempre quise conocer. Podía volver a estudiar y hacer esa maestría que abandoné 40 años atrás. Podía hacer cualquier cosa. La libertad era embriagadora y al mismo tiempo aterradora. Bruno llamaba 1 o 2 veces por semana, siempre con el mismo tono de preocupación superficial, y siempre terminaba pidiendo algo. «Mamá, estoy pensando en invertir en una propiedad en Valle de Bravo. ¿Podrías prestarme unos 50.000? Te los pago cuando venda». «Mamá, nadie quiere remodelar la cocina. ¿Podrías ayudar con 20.000? Al final es para la casa donde tus nietos van a crecer». Yo respondía lo mismo. «Lo siento. Bruno, no tengo ese dinero para darte». Se irritaba. «¿Cómo no tienes? Papá te dejó la casa. Podrías hipotecarla. Podrías vender algo». «Podría», aceptaba yo. «Pero no voy a hacerlo». Eso lo enfurecía de maneras que intentaba disimular. Pero nunca lograba del todo, porque al final, para él, yo debía estar disponible. Para sus necesidades, para sus caprichos. 3 meses después de la muerte de Héctor, recibí una llamada de Serrano.
Doña Magdalena, solo quería informarle que todas las transferencias fueron concluidas. Sus activos ya están totalmente bajo su control, estructurados en varios fondos y cuentas conforme hablamos. Gracias, Sergio. Hay una cosa más. Dudó. Su hijo estuvo aquí ayer. Bruno preguntó por las cuentas de su marido. Específicamente si Héctor tenía alguna caja de seguridad o inversión que no apareciera en el testamento. Sentí el corazón acelerar. ¿Qué le dijo? La verdad, que todas las cuentas del licenciado Lara fueron cerradas tras su muerte y distribuidas conforme al testamento. Si existieran otros activos que no estuvieran a nombre de él, no serían de mi competencia. Hizo una pausa significativa. Sus activos, doña Magdalena, están a su nombre, completamente separados del patrimonio de su marido, legal e incuestionablemente suyos. Entiendo. Gracias por avisarme. Y doña Magdalena, su esposo fue mi amigo durante años. Lo conocí bien. Sea lo que sea que planeó al crear esa caja hace 43 años, tenía un propósito. Confié en eso. Colgué y me quedé sentada un largo rato. Bruno estaba investigando, buscando un dinero que estaba seguro de que debía existir. Tarde o temprano lo descubriría. La pregunta era cuánto tiempo tenía yo antes de que eso pasara. Y decidí que era hora de empezar a vivir. Empecé pequeño. Me inscribí en un curso de historia del arte en una universidad local. Algo que siempre quise estudiar. Y nunca pude. 2 veces por semana me sentaba en un aula con personas de todas las edades, aprendiendo sobre el Renacimiento, el impresionismo, el arte moderno. Era maravilloso. Hice un viaje sencillo. Una semana en San Miguel de Allende. Visité galerías, museos. Caminé por callejones coloniales que antes solo conocía por libros. Me alojé en un hotel boutique modesto. Comí en restaurantes locales. Miré todo con hambre de vida. Volví distinta, más ligera. Como si cada kilómetro lejos de casa arrancara capas de la mujer que me obligaron a ser. Cuando regresé, tenía 3 mensajes de Bruno, cada uno más irritado que el anterior. Mamá, ¿dónde estás? Nadia y yo pasamos por la casa y no estabas. Mamá, llamé a tus vecinos y dijeron que te fuiste de viaje. ¿A dónde? ¿Por qué no nos avisaste? Mamá, esto es ridículo. No puedes desaparecer sin decirle a la familia. Llámame ya. No devolví la llamada en 2 días. Cuando al fin lo hice, mantuve la voz casual. Hola, Bruno, perdón. Estaba viajando. ¿Viajando? ¿Desde cuándo tú viajas? Sonaba verdaderamente confundido, como si la idea de su madre haciendo algo independiente fuera incomprensible. Desde ahora. Me fui a San Miguel. Fue hermoso. ¿San Miguel? ¿Y cómo pagaste eso? Dijiste que no tenías dinero. Dije que no tenía dinero para prestarte, le aclaré. No dije que no tuviera dinero para vivir mi vida. Hubo silencio, y luego su voz cambió. Necesitamos hablar en persona. Ven aquí mañana. Era una orden. Ese tono que usaba cuando esperaba obediencia. Y, por primera vez en mi vida, sentí una chispa pequeña de rebelión prenderse adentro. No, Bruno, si quieres hablar, puedes venir tú, el viernes a las 3. ¿Qué? El viernes a las 3, repetí. ¿Aquí? Y colgué antes de que pudiera responder. Bruno llegó el viernes exactamente a las 3. Nadia a su lado, como siempre. Yo preparé té y galletas. Los serví en una bandeja bonita y los recibí en la sala como si fueran invitados formales. «Mamá», empezó Bruno sin preámbulos, «necesitamos hablar de tus finanzas». «Mis finanzas están bien». «Gracias». «No, no lo están», insistió. «Estás gastando dinero que no tienes. Viajes, cursos en la universidad. Los vecinos dicen que te vieron saliendo en coche nuevo». «Ah, sí, el coche», dije con calma. Había vendido mi viejo sedán y había comprado un híbrido compacto. Nada extravagante, nuevo, confiable. «¿Puedo pagar esas cosas, Bruno? ¿Con qué?» Nadia se inclinó hacia el frente. «La herencia de Héctor apenas fue de 125,000 para ti. Incluso siendo frugal, eso no dura mucho con ese estilo de vida». Tomé un sorbo de té. «¿Quién dijo que eso es todo lo que tengo?» Bruno se quedó inmóvil. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que tu padre me cuidó, solo que no de la forma que ustedes esperaban. La caja fuerte», susurró Bruno. «Encontraste una caja fuerte. Yo no confirmé ni negué, solo sonreí». «¿Cuánto?», exigió Nadia. «¿Cuánto escondió Héctor de nosotros? ¿De ustedes?» «Nada», respondí. «Tuvo exactamente lo que él quiso que tuvieran». Puse la taza con cuidado sobre el plato. «¿Y lo que yo tengo?»
No es asunto de ustedes. Bruno se puso rojo. Somos familia. No puedes guardar secretos así. Puedo y lo haré. Así como tu padre lo hizo 43 años. Eso no es justo. Nadia casi gritó. Bruno es su hijo. Merece parte de lo que sea que Héctor te dejó. Yo la miré. La miré bien. A esa mujer que se rió de mí la noche de Navidad. A esa mujer que durante años me trató como sirvienta no pagada. ¿Merece? Repetí suave. ¿Con base en qué? ¿En cómo me trataron? ¿En cómo se rieron de mí cuando pensaron que yo había recibido solo $20? Bruno tuvo la decencia de parecer avergonzado por un segundo. Solo un segundo. Fuimos insensibles, perdón, pero eso no significa que debas ocultar dinero de la familia. No es dinero de la familia, Bruno, dije con calma. Es mi dinero, estructurado legalmente, documentado, separado del patrimonio de tu padre. Me levanté, dejando claro que la conversación terminaba. Ahora, si me disculpan, tengo un compromiso. No lo tenía. Pero ellos no necesitaban saberlo. 6 meses después de la muerte de Héctor, tomé la decisión que venía rondándome desde el día del banco. Vendí la casa, no la necesitaba. Estaba llena de recuerdos. Algunos buenos, muchos dolorosos. Cada habitación resonaba con 42 años de sentirme pequeña. Controlada, menos. La vendí a una familia joven por un precio justo. Y compré un departamento moderno en una parte de la ciudad que yo siempre amé, pero que Héctor consideraba inadecuada. Tenía ventanales grandes, un balcón con vista al parque, y era completamente mío. Usé parte del dinero para hacer algo que siempre había soñado. Creé un fondo de becas para mujeres mayores de 50 que quisieran volver a estudiar. Mujeres que habían dejado su educación por casarse, tener hijos, cuidar familias. Mujeres como yo. Lo llamé Fondo Magdalena Lara para segundas oportunidades. La primera becaria fue una mujer de 57 años llamada Elena, que quería terminar su licenciatura en enfermería. Cuando le entregué la notificación, lloró. «Usted no sabe lo que esto significa», me dijo. Pensé que era demasiado tarde, que ya había perdido mi oportunidad. «Nunca es demasiado tarde», le respondí. «Nunca». Luego viajé. Fui a Italia y vi con mis propios ojos las pinturas que había estudiado en el curso. Fui a Perú y caminé por ruinas antiguas. Fui a Irlanda y me quedé en una cabaña con vista al océano, escribiendo en un diario sobre todo lo que estaba descubriendo de mí misma. Descubrí que me gustaba despertar sin tener que preparar el café de nadie, que adoraba decidir qué comer sin pensar en las preferencias de otra persona, que podía quedarme horas en un museo sin escuchar quejas. Descubrí que, al final, me gustaba quién era cuando no intentaba ser lo que otros esperaban. Bruno y Nadia dejaron de llamar con el tiempo. Creo que aceptaron que no conseguirían nada, o tal vez perdieron interés cuando vieron que yo ya no era el recurso fácil de antes. No los extrañé, hice nuevos amigos, personas que conocí en clases, en viajes, en eventos culturales, personas que me conocieron como Magdalena, no como la esposa de Héctor o la mamá de Bruno. Personas que me apreciaron por quien yo era. Un año después de la muerte de Héctor visité su tumba. Llevé flores rosas y blancas, como las que él me compraba al principio de nuestro matrimonio, antes de que ese tipo de gesto le pareciera demasiado sentimental. Me quedé ahí un buen rato mirando la lápida simple. Tenías razón, dije al fin. Sobre Bruno, sobre merecer más, sobre todo. El viento movió los árboles alrededor y, por un momento, imaginé que era Héctor respondiendo. Gracias, continué. No por el dinero, sino por lo que representa, por darme al fin la opción, por confiar en que yo sabría qué hacer con ella. Hice una pausa. No puedo decir que te perdono completamente. 42 años es mucho tiempo para vivir encogida. Pero entiendo, y agradezco que al final intentaras arreglarlo. A tu manera imperfecta. Lo intentaste. Dejé las flores en el jarrón junto a la lápida. Soy feliz ahora, Héctor. Por primera vez en mucho tiempo. Soy genuinamente feliz. Espero que eso sea suficiente. Espero que donde sea que estés, sepas que tu regalo final no fue desperdiciado. Volví al auto, mi auto, comprado con mi dinero. Conduje hacia mi casa y sentí algo que no esperaba sentir. Paz. 2 años después de aquella noche de Navidad, estoy sentada en mi departamento una tarde de domingo.
tomando té y leyendo un libro sobre impresionismo francés que compré en 1901. París el mes pasado. Suena mi teléfono. Es un número que no reconozco. Bueno, doña Magdalena, habla Mariana Paredes de la universidad. Sí, dígame. Solo quería informarle que su beca ayudó a 15 mujeres a volver a estudiar este año. 15 mujeres que pensaban que sus oportunidades se habían terminado. Sonreí. Eso es maravilloso. Una de ellas, en particular, pidió que le agradeciera. Es una madre soltera de 53 años que ahora está cursando Derecho. Dijo que usted le cambió la vida. Cuando colgué, me quedé sentada pensando. 15 mujeres, 15 segundas oportunidades, 15 vidas moviéndose de lugar, porque al final Héctor tuvo la lucidez de darme libertad. Eso fue lo que mi esposo me dio aquella noche terrible y humillante, porque detrás de esos $20 había un mensaje, una llave, una promesa silenciosa, que yo valía más de lo que 42 años de trato me hicieron creer. 12.400.000, ahora invertidos, creciendo, sosteniendo la vida que siempre debía haber tenido, y creando para otras mujeres sus propias segundas oportunidades. Pero el verdadero regalo no fue el dinero, fue la libertad, la elección, la confirmación de que yo merecía más, y al final, a los 67 años, aprendí a creerlo. Me llamo Magdalena Lara. Tengo 67 años y por primera vez en mi vida adulta, soy verdaderamente libre. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.